En un concurrido bar de Nueva York, una profesora de criminalística espera a un joven caballero que conoció por internet. Eran días festivos en la ciudad, ya que se estaba celebrando Halloween, y en el bar podía notarse las máscaras y los disfraces más curiosos que se puedan ver. Ella quizás resaltaba porque llevaba puesto un vestido blanco que contrastaba con las túnicas de la parca y los disfraces de superhéroes. No tenía nervios o ansiedad, pero sí tenía curiosidad de saber cómo era ese amigo que conoció por internet. Quizás sea alguien alto y rubio o también podría ser alguien morocho, con buen físico. Esa intriga le animaba a seguir esperando un poco más. Cuando los minutos pasaban y las ilusiones empezaban a caerse, recibe una llamada del joven. Esto es algo que nunca había ocurrido, ya que siempre fueron conversaciones por mensajes. Nerviosa y sorprendida atiende el teléfono, pero, para su grata sorpresa, el joven tenía la voz tan dulce y cariñosa como pretendía ser en cada mensaje. Le pedía indicaciones de dónde estaba el bar, porque no lo podía encontrar, ya que no solía frecuentar la ciudad. La profesora salió del bar para guiarlo y esperarlo afuera, pero entre carteles coloridos y los disfraces el joven se perdió en un callejón cercano al bar. La profesora no dudó en ayudarlo y fue en busca de él, pero, en el medio del camino, ya de entrada en el callejón, se detuvo. Quería escuchar bien ya que el joven pedía ayuda de manera angustiante. Con voz agitada repetía una y otra vez que una persona vestida de negro lo seguía. La profesora le restaba importancia, seguro, es un disfrazado, le repetía entre carcajadas, pero eso no parecía calmarlo y volvía a repetir que lo estaban persiguiendo. La profesora en tono más serio trataba de calmarlo y guiarlo para que saliera del lugar. Ella todavía inmersa en la oscuridad del maloliente y oscuro callejón le preguntaba dónde estaba. El joven le contestó que ya la veía, pero que ella no podía verlo. Inquieta miraba para todos lados, sin poder ver a alguien cerca. El silencio y la oscuridad del callejón se disiparon cuando unos fuegos artificiales empezaban a alumbrar el cielo neoyorquino. En ese instante, una voz volvió a estar del otro lado del teléfono, una pequeña risa distorsionada se escuchó. La profesora, un poco distraída por el ruido de los fuegos de artificios, no podía escuchar bien. Se inclinó y se tapó el oído con la mano, para poder escuchar con claridad, y preguntó nuevamente si estaba bien, y de dónde estaba, pero ya nadie respondía. Quiso hacer un último intento y preguntó una vez más, dónde estaba y si estaba bien, pero la respuesta fue la misma, una risa distorsionada. Ella en voz alta, le volvió a preguntar, si estaba bien. Pero solo un pequeño silencio siguió. Preocupada por su amigo internauta, decidió pedir ayuda a un hombre, que se acercaba, vestido con el disfraz de la parca y una máscara blanca que simulaba al cuadro del grito. Desprovista de cualquier ánimo de precaución y llevada por solo hecho de ayudar, se acercó al desconocido, que aparentaba ser un disfrazado más de los tantos que había. Cuando pudo verlo de cerca, se percató de que en su mano derecha, tenía un cuchillo. La profesora no alcanzó a gritar, ni a darle tiempo de defenderse. Ya era demasiado tarde. Un cuchillo preponderante le había atravesado el pecho. La muerte era inevitable y el agresor lo sabía, pero aún así, el asesino siguió y siguió. No paró, sino hasta ver saciada toda su furia. Nuestra historia sigue a Sam Carpenter, una estudiante universitaria que trata de tener una vida normal como cualquier estudiante, pero por más que quiera, no puede. Lleva consigo una pesada herencia que la vuelve el centro de atención donde quiera que vaya. Su padre había sido un asesino en serie, que se particularizaba por tener un atuendo similar al que usa la parca, y una máscara blanca como el grito de Dark Moon, popularmente conocido como Ghostface. A medida que la historia del padre de Sam se retractaba en documentales, en películas y hasta en libros, empezaban a aparecer fanáticos extremistas que hicieron una religión a partir de este hecho, fanáticos liberados de cualquier razonamiento, y enfocados en preservar y venerar el legado de Ghostface. Estos fanáticos no dejaban de hostigar a Sam, con llamadas con la voz distorsionada, cartas, mensajes de texto, y hasta escritos en las paredes. Estos desquiciados fanáticos se acercaron tanto a Sam que intentaron asesinarlo. Acto que por defenderse, terminó con la vida de un joven llamado Richie. La obsesión que estos fanáticos tenían con Sam y la constante tirria social que sentía,
la llevo a que tenga traumas con la sociedad. Esa mochila era demasiado pesada para Sam ya que constantemente tenía que agachar la cabeza, ante las miradas acusadoras e impiadosas de la gente. Ya había pasado un año de lo acontecido con Richie y Sam se mentalizó un propósito, muy noble y desinteresado, el cual era cuidar de su hermana menor Tara, para que no le suceda lo mismo que le tocó sufrir a ella. Por su parte, Tara, es una joven desprovista de los males causados por el legado de su padre, pero también, un poco inconsciente del mundo distorsionado que la rodea. Sam y Tara viven juntas y comparten un departamento junto a varios estudiantes universitarios. Tara comparte cuarto con una joven, llamada Kim. En otra habitación están Mindy y su novia, Anika, mientras que en la habitación contigua está el gemelo de Mindy llamado Chad, y junto a él está un joven tímido llamado Ethan. Por otro lado de esta historia, está el detective Wayne Bailey, un hombre dedicado a su trabajo y a su vocación. Una vida tranquila bruscamente interrumpida por el asesinato de su hijo, llamado Richie. Desde ese fatídico día, la familia Bailey, llevada por su rencor y su sed de venganza, se propuso una sola meta: hacerle sentir a Sam lo mismo que ellos sintieron, así como terminar con el deseo de Richie. Para eso ocuparon un teatro abandonado y clausurado. En ese lugar, fueron creando una especie de altar, en homenaje a Richie. Aprovechando las bondades que ofrece ser un policía de la ciudad, Wayne fue reclutando objetos de todo lo que tenía que ver con Ghostface. Cuchillos, armas, libros, recortes de diario, y muchos objetos más que Wayne fue recolectando de las escenas de los crímenes. Como si de un museo se tratara, cada objeto se posaba en un pedestal. La familia Bailey estaba ejecutando un plan tan complejo como psicópata en su visión. Los hijos de Wayne se acercaron a Sam ganándose su amistad y pudieron quedarse en la misma casa que ella. El varón se hizo pasar por el estudiante introvertido llamado Ethan, y la hija menor se hizo pasar por una estudiante un poco más extrovertida y se hizo llamar Kim. La familia Bailey ejecutaba cada paso del plan a la perfección, hasta el punto de hacer llegar a Sam y a su hermana al teatro, creyendo que estaban escapando del asesino. Se encerraron en ese lugar, abandonado junto a Kim y Ethan, sin saber quiénes eran en realidad. Sam y Tara no tardaron en darse cuenta que el lugar estaba repleto de objetos que se relacionaban con las muertes de Ghostface, incluida la túnica y la máscara utilizada por su padre, puesta en el pedestal central. El plan había resultado perfecto, tenían a las dos hermanas atrapadas y asustadas, solo faltaba terminar lo que tanto les costó armar. Cada miembro de la familia se había disfrazado de Ghostface. Y armados con los cuchillos que los asesinos utilizaron, se aprontaban a deleitarse con su venganza. Con una cierta alegría y esbozando carcajadas, acechaban a sus víctimas, que estaban tan sorprendidas como asustadas. Los hijos de Wayne arremetieron contra ellas, tratando de arrinconarlas en una esquina, pero, en medio del forcejeo, Sam y Tara pudieron escaparse y esconderse. Sam encontró una pistola que se utilizó en uno de los crímenes. Tara por su parte sacó un cuchillo que estaba puesto en un pedestal, y que aún contenía manchas de sangre. Los hermanos Bailey avanzaban por los pasillos polvorientos del teatro abandonado buscando a las hermanas. Los pasos lentos eran acompañados del crujido de las tablas bajo sus pies. Al no poder encontrarlas, Kim decide buscar en la parte alta del teatro y Ethan continúa la búsqueda en la parte baja. Kim terminó encontrando a Sam en entremedio de unas cajas amontonadas. Una vez que la tuvo frente a frente, y con la confianza de que la mataría para vengar la muerte de su hermano, se quitó la máscara y le reveló la verdadera identidad a Sam. Con el cuchillo entre sus manos, se acercaba lentamente a Sam. En eso aparece Wayne, detrás de quien se quedó parado de brazos cruzados mirando la escena con una sonrisa sarcástica. Kim se acercaba a Sam con pasos muy cortos, y a cada paso, le seguían unas palabras contando lo que sufrieron, y todo lo que tuvieron que hacer para vengar el honor de Richie. No se percibía una maldad en su expresión. Más bien se sentía como un desahogo de tanta rabia y dolor contenido. Una vez que estuvo cerca, Kim levantó el cuchillo por sobre su cabeza, dispuesta a terminar con la vida de la mujer, por la que tantas lágrimas había derramado. Pero, Sam sacó el arma que había encontrado, y sin titubear, le disparó a Kim tantas veces que terminó vaciando el cargador. Wayne
Parado prácticamente en shock, presenció cómo la mujer que había acabado con la vida de Richie también terminaba con la vida de su única hija. Con lágrimas en los ojos y con una absoluta desesperación agarró a su hija y la arropó entre sus brazos. Sam aprovechó el momento y se escapó. Por otro lado, Tara y Ethan estaban en plena batalla, con cuchillos. Ambos se habían herido con cortes en brazos, piernas y torso, pero Ethan tenía un corte en el brazo derecho, que no le permitía empuñar el cuchillo con fuerza. En un último arrebato, ambos terminaron en el suelo, peleando con sus últimas fuerzas, perdiendo sangre por las heridas, y suspirando en cada esfuerzo. Pero Tara aprovechó una mínima ventaja, y clavó el cuchillo de tal manera, que ya no pudo haber reacción de Ethan. Sam, por otra parte, entró al escenario del teatro donde estaban todas las túnicas. Con pasos suaves, fue acercándose a la única túnica que estaba protegida por un cristal, extendió su mano y la apoyó contra el cristal. En su mirada podía notarse un dejo de añoranza y tristeza que la exhortaba del amargo contexto. Esa túnica, tan bien cuidada y protegida, era la que había utilizado su padre. Sam, parada frente a ella prácticamente inmóvil, y casi sin encontrarle explicación. Sentía que esa túnica la llamaba, como si el legado se tratase de un linaje que le corría por las venas y del cual no podía escapar. Wayne, desquiciado y con su rostro desfigurado por el llanto, por la rabia y la tristeza, comenzó a gritar el nombre de Sam llamándola a viva voz. Cada llamada era un llanto de un hombre destrozado y abatido por la vida. Desesperadamente empezó a tirar objetos que había en ese altar, tratando de liberar toda su bronca y dolor. Poco a poco, el altar que le había construido para su hijo, se fue transformando en un depósito de basura, que perfectamente se camuflaba con el abandono del lugar. Cuando los gritos se calmaron, y el llanto menguó su caudal, Wayne se sentó al borde del escenario, cansado y abatido, reclinó la cabeza hacia abajo. En eso, una sombra negra apareció de la oscuridad, y sorprendió a Wayne. Fue tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar, solo esbozó una defensa, pero ya era demasiado tarde, solo podía escuchar una voz distorsionada. Poco a poco perdía la reacción, solo podía sentir como un cuchillo penetraba, una y otra vez, sin cesar. Con su último dejo de vida, pudo ver cómo el perpetrador se quitaba la máscara y revelaba su identidad. En sus últimos suspiros, pudo mirar a los ojos a quien por obra del destino tuvo que ser el verdugo maldito de la familia Bailey.